Bueno, sin más preámbulo, a todos muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una jornada más de Café con Ingenieros. Aquí nos acompaña en esta tarde de hoy el ingeniero Oscar Siles, quien será el conferencista en esta tarde de hoy, a quien agradecemos su presencia aquí. También al profesor Guillermo Mejía, socio nuestro, el profesor de la Universidad Industrial de Santander, por quien es el gestor, el principal gestor y actor en la parte académica de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros. De parte del ingeniero Luis Eugenio Prada Niño, nuestro presidente, les doy la bienvenida y presento sus excusas por no acompañarnos en esta jornada académica. Sin embargo, esperamos que sea de gran provecho para todos que nos acompañan, a nuestros socios, estudiantes. Veo también aquí la presencia del ingeniero Jairo Macías de parte del COVNIA Santander. Muchas gracias por su asistencia y sean todos bienvenidos. Yo introduzco en este momento al profesor Guillermo Mejía, nuestro líder académico, quien también nos presentará nos hará una breve introducción de nuestro conferencista en esta tarde, la importancia de la charla que vamos a dar hoy, y pues a todos sean bienvenidos, como siempre, como es usual en nuestras jornadas. Después de la presentación del conferencista abriremos un espacio para que puedan pedir la mano, abrir su micrófono y expresar su inquietud, o a través de nuestro chat de Zoom. Bienvenidos una vez más y muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, a ustedes quienes hacen posible que cada vez, semana a semana o mes a mes, programemos jornadas de café con ingenieros como estas. Entonces, profesor Guillermo. Gracias, Pablo Andrea, muy amable. Pues buenas tardes a todos, bienvenidos entonces una vez más a este punto de encuentro que hemos venido organizando con la Sociedad Santanderiana de Ingenieros y la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad Industrial de Santander. Es para nosotros de mucho agrado compartir con la comunidad profesional de la región nororiental estos temas de ingeniería. El tema que nos atañe hoy es un tema muy interesante, es una herramienta de gestión de proyectos que la creó el Instituto de la Industria y la Construcción. Ahorita el ingeniero Oscar Siles pues, nos va a... Somos parte de esta asociación también. Y actualmente a nivel de Latinoamérica estamos trabajando de manera conjunta en la validación de una herramienta para proyectos industriales y que pueda ser aplicada en toda Latinoamérica. Invité al ingeniero para que compartiera con nosotros aquí en la sociedad pues esa experiencia y lo que nosotros hemos venido haciendo. El ingeniero Oscar ha sido presidente de la AAC en Latinoamérica, fue el pasado presidente. También ha sido presidente de la AAC en Bolivia y actualmente es el presidente de la Asociación de Ingenieros de Energía en Bolivia. Creo que la experiencia que nos va a compartir hoy es muy enriquecedora. Creo que nos va a dar idea de qué es lo que se puede hacer en este tipo de proyectos y nosotros deberíamos de estar pensando cómo podríamos utilizar estas herramientas para nuestros proyectos. Agradezco pues, Oscar, el haber aceptado esta invitación. Para nosotros es muy enriquecedor contar pues con amigos, con colegas, donde muy amablemente comparten su experiencia. Bienvenido y adelante, Oscar, para que charlemos en este café con ingenieros sobre esa herramienta del PRI e integrando una de las buenas prácticas que nosotros tenemos en la Asociación para el Avance de la Ingeniería de Costos. Adelante, Oscar. Excelente. Muchísimas gracias, estimado Guillermo. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estimados amigos, hermanos colombianos. Un fraternal saludo desde Santa Cruz, Bolivia. Y muy contento y siempre honrado de poder compartir con los colegas de nuestra comunidad latinoamericana relacionados con proyectos, con ingeniería de costos y etcétera, y otros temas afines a esta disciplina. Muy bonito el nombre que ustedes tienen de su programa Café con Ingenieros. Bien, estimados amigos, voy a permitirme compartir, por favor, la pantalla para ir conversando con ustedes un tema muy interesante. Por favor, me pueden indicar si está compartida la pantalla, les agradecería. Está cargando, ingeniero Oscar. Ok. Y ya. Ahora sí. Exactamente, sí, señor. Bien, hoy les voy a hablar de un tema muy interesante que lo he denominado la integración del índice PDRI con la EDP 18R97 de la ACI, que esto ha decantado en un
modelo integrado para la evaluación de la definición del alcance en proyectos industriales. Fíjense, lo he acotado bastante claro. Ya enseguida, para quienes no conocen qué es PDRI, RP 1897, por ahí ven muchos códigos que a lo mejor no les son muy familiares. Bueno, voy a pasar a comentarles qué es y qué quiero decir con la integración. Obviamente, para demostrar esa integración, he desarrollado hace más de 5 años un modelo justamente para evaluar este índice PDRI. ¿Ok? Bien, ahí está simplemente un resumen de mi trayectoria académica, profesional, que ya la ha mencionado Guillermo. Yo estoy involucrado básicamente y de manera muy intensa con 4 organismos, 5 en realidad, la AC, el PMI, el IBA y la AEE, que es la Asociación Global de Ingenieros de Energía con sede en Estados Unidos, con quien actualmente estoy vigente realizando muchas actividades acá en Bolivia y en la región latinoamericana. Entonces, básicamente, en mis casi 27 años ya que tengo de trabajo, de profesión, he tenido la suerte de participar en diversos proyectos en diferentes industrias. Interesante esta frase, ¿no?, de Albert Einstein. Todo aquello que el hombre ignora no existe para él. Por eso el universo de cada uno se resume al tamaño de su saber. Y eso es muy importante entender. Muchas veces escuchamos en proyectos mencionar a los colegas que no tienen las herramientas para gestionar bien la planificación o lo que técnicamente se llama la maduración del alcance del proyecto. Entonces es muy posible que ellos ignoran que existen herramientas de esta naturaleza, como es el caso del PDRI y otra vasta cantidad de herramientas metodológicas que muchos estándares nos ofrecen. Entonces se va cerrando ese círculo muy estrecho. Lo importante es conocer y ampliar los conocimientos para saber qué cosas pueden haber como elementos importantes que nos ayuden a gestionar de mejor manera los proyectos, principalmente en la etapa de maduración, que son las fases de la planificación del proyecto, de las ingenierías, etc. El contenido que hoy vamos a ver lo he dividido en 3 partes. Primero les voy a explicar qué es el índice del grado de definición del proyecto PDRI, así se llama traducido al español. Luego vamos a hablar de cómo se aplica el PDRI. Ahí les voy a mostrar el modelo que lo he desarrollado, y en la parte 3 vamos a hablar si es posible integrar este índice PDRI con una práctica recomendada de la ACI denominada la RP18R97, que ya les voy a explicar qué es. Bien, yo estoy seguro que todos ustedes, o casi todos, o todos, entienden esta curva. La han visto muchísimas veces. Es muy común para la gente que trabajamos en temas de planificación de proyectos. Pero es importante entender y denotar y connotar ciertos elementos, ¿no? La curva naranja es una curva que está referida a la influencia sobre los resultados del proyecto, es decir, la incidencia que tienen los interesados fundamentalmente en lo que quieren que se haga en el proyecto. Y en el lado opuesto, la curva verde implica los costos erogados o desembolsos o costos acumulados, como le denomina otro tipo de literatura, de cómo se va comportando esta curva desde etapas tempranas. Fíjense, acá tengo 5 fases, que es lo que se denomina las famosas fases FEL-EPC, donde FEL 1 es la visualización, donde definimos las oportunidades del proyecto, de negocio y que va a decantar en un proyecto. La conceptualización, que es donde desarrollamos el alcance, ahí está la ingeniería conceptual. La fase de definición es donde se define como tal el proyecto per se, que es donde se desarrolla principalmente la ingeniería básica o básica extendida en algunos casos. Ahí en el gate 3, que es este rombo con el número 3, se aprueba, ¿no?, la ejecución del proyecto, los fondos de ejecución, y luego viene lo que se llama el EPC. Una vez concluido el EPC, que es la ingeniería detalle, más la procura, más la construcción, concluimos esta fase de implantación y entramos a la fase de la operación. Pero hay que entender, por eso le pongo acá en círculo, qué significa la fase de operación. Es el commissioning, el startup, el handover y el closeout. Es decir, el commissioning, el arranque, la transición o el traspaso al área de operaciones y el cierre oficial del proyecto. A eso le llaman la metodología FEL-EPC,
la fase de la operación. Pero algo que tiene que quedar claro, fíjense, ¿cuál es el grado de influencia en las tres primeras fases? Es alto. Quiere decir que hay mucha incidencia para el éxito del proyecto en las fases tempranas de desarrollo del alcance. Bueno, aquí está la fase operar, simplemente. Acá les puse en un círculo rojo y aquí lo amplifico para que entendamos que, porque muchos colegas entienden la fase de operación, todo ese es su ciclo de vida del activo fijo que opera. No, en la metodología FLP, operar se refiere a este primer puntapié, como así lo denominamos acá, que es el commissioning, ¿no es cierto? Pruebas de capacidad, primer periodo de operación, entrega, que es el handover, y el cierre del proyecto, ¿no es cierto? Esto hace a esa fase de operación. Bien, la mayor captura de valor al menor costo. Fíjense, capturamos mayor valor, pero al menor costo, ¿cuándo? Se da en la fase de planeación y diseño, que representa un aproximado del 5% de la inversión, pero tiene un impacto en el 95%. Fíjense, lo que en esta etapa temprana de la curva naranja, ¿no es cierto? Si logramos obtener mayor valor en la planificación del alcance del proyecto, vamos a generar, en otras palabras, un impacto positivo en ese otro 95% en el resto, que eso ya implica la ejecución del proyecto. Entonces, este gráfico claramente nos está diciendo alerta. Clave fundamental que en etapas tempranas del proyecto, que se presentan las tres primeras fases, visualización, conceptualización y la definición, que equivale a decir FEL 1, FEL 2 y FEL 3, deben agregarse el máximo valor posible a la definición del alcance. Bien, seguramente esta curva ustedes también la conocen, que la planteó los autores Hutchinson y Wibick el año 2006. Miren, ellos grafican hasta dentro de las tres primeras fases, dos escenarios posibles de desempeño en la definición. Una buena definición es la curva azul, ¿no? Fíjense, en el eje Y está el valor, el grado de valor. Es decir, buena definición significa mayor valor, ¿no es cierto? Mayor valor le hemos dado a la definición del alcance. Y una definición mala es la curva naranja. Pero cuando llega ya a la conclusión de la fase de definición, donde se van a tomar las decisiones y autorizar el presupuesto de ejecutar la implantación, ahí también pueden haber dos opciones de una buena definición. Fíjense, la opción A te dice, definiste bien el alcance del proyecto y además ejecutaste bien. Ese quizás es el escenario más óptimo que todos quisiéramos que ocurra en nuestro proyecto. La opción B te dice, definiste bien el alcance del proyecto, pero tuviste una ejecución pobre, mala, por algún motivo. Pueden haber muchos factores ahí. Estos dos, el A y el B, quizás son los mejores escenarios, en especial el A. El B no es malo, pero tampoco es el mejor. Pero también dentro de la curva naranja, donde ha habido una mala definición, pueden haber dos escenarios, el C y el D. El C te dice, mira, ha habido una pobre definición del alcance, porque por algo la curva naranja está muy abajo, ¿no? Con un valor bajo. Pero te dice, hubo una buena ejecución. Claro, ese sería un poquito un caso muy extraño, un golpe de suerte para quienes piensan que existe la suerte en los proyectos. Es difícil, colegas, que un proyecto que ha sido mal definido haya sido bien ejecutado. Eso es prácticamente imposible. ¿Qué dirá la experiencia de cada uno de ustedes? La mía, por lo menos en casi 25 años de proyectos, no he encontrado un proyecto que esté mal definido y cuando se ha ejecutado, se lo haya ejecutado bien. Tendría que ser unas condiciones demasiado particulares, lo cual dudo. Pero, en fin, hay experiencias y experiencias. Y el peor escenario de todos, que es de lógico esperar, es que si ha habido una mala definición, te dice, además de haber habido una pobre definición del alcance, ha habido una pobre ejecución del proyecto. Quizás este es el escenario, hasta me atrevo a decir, más realista, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál curva preferimos? ¿La azul o la naranja? Yo creo que todos, por sentido común gerencial y de éxito del proyecto, buscamos obtener un mayor valor en la definición del alcance, por lo tanto, quisiéramos todos la curva azul, que es la buena definición. Y de la curva azul, dos opciones, A y B, todos quisiéramos A. Pero habría que ver por qué
en la ejecución, si has definido bien el alcance en la planificación, qué factores hicieron o harían que en la ejecución tengas un desempeño bajo. Pueden haber factores que quizás no es el motivo de la conversa de hoy. Pero me quedo con esto y quiero, por favor, lo tengan en la mente. En las 3 primeras fases es donde tenemos la oportunidad, en especial en la amarilla y la verde, que es la visualización, la conceptualización, es donde tenemos la oportunidad histórica de agregar el máximo valor posible a la definición del alcance. Y eso, por favor, tomemos en cuenta porque el índice PDRI justamente opera en esta parte, en esta franja de la curva azul en las 3 primeras fases. ¿Ok? ¿Qué significa agregar valor? Algunos de ustedes me dirán, sí, pero usted dice, ¿qué significa agregar valor? Agregar valor significa desde un principio hacer una buena selección de tecnología, hacer una ingeniería de valor, ¿no es cierto? Verificar la clase de calidad de instalaciones, minimizar residuos, hacer análisis de constructibilidad, hacer un modelado de confiabilidad de procesos. Fíjense, si todas estas cosas logramos hacer de manera correcta, apropiada en estas 3 primeras fases, que es visualización, el amarillo, el verde, conceptualización y el azul, definición, de seguro que estamos agregando un altísimo valor a la definición del alcance y por lo tanto, acuérdese que vamos a tener un impacto positivo en el 95%, ¿se acuerdan? En la ejecución. Por lo tanto, hemos agregado alto valor. Entonces, yo estoy seguro que todos ustedes quisieran cumplir cada uno de estos puntos que está aquí. No creo que haya nadie que diga que no. Pero la pregunta es ahora, ¿cómo me aseguro, cómo verificaríamos que estamos cumpliendo? Ahí entra el famoso índice PDRI, que justamente hace que en estas 3 fases de visualización, conceptualización y definición, te haga unas evaluaciones para saber en qué grado está definido el alcance, siempre pensando en maximizar el valor en la definición del mismo. ¿Ok? Entonces, miren qué interesante. ¿Queremos que se cumpla todo este incremento de valor del proyecto? Sí. ¿Cómo voy a verificar si estoy cumpliendo? Índice PDRI. Entonces, no sé si ya se han ubicado por dónde viene el índice PDRI y en qué fases actúa. El índice PDRI, en otras palabras, actúa en las 3 primeras fases de un proyecto. En la visualización, en la conceptualización y en la definición del proyecto. ¿Quién ha creado el índice PDRI? El Instituto de la Industria de la Construcción, CII, creado en el año 83 en Estados Unidos, es una asociación tripartita entre propietarios, los owners, contractors y la parte académica, que han hecho, según la historia que ellos mencionan, estudios en su momento en más de 250 empresas en Estados Unidos, de los cuales hicieron un análisis tabular, matricial, que les voy a dar a conocer, que ese es el PDRI justamente, para entender que estas fases de maduración, visualización, conceptualización, definición, contengan de manera prolija una elaboración correcta, apropiada, adecuada de todos los elementos del alcance. ¿Se dan cuenta? Entonces, ese es el índice PDRI. El PDRI significa en inglés Project Definition Rating Index, es decir, es una herramienta para identificar y describir con precisión cada elemento crítico en un paquete de definición de alcance. Ha sido desarrollado por el CII el año 96, ¿no es cierto? Y el PDRI se utiliza, como ya les advertí, en la fase FEL. ¿Qué es fase FEL? FEL 1, que es visualización, FEL 2, que es conceptualización, y FEL 3, que es la definición. Es decir, me sirve, en otras palabras, para usar en estas 3 primeras fases, para medir, evaluar con qué grado de definición está el alcance del proyecto en cada una de estas fases. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el papel que juega el PDRI. Ventajas. Permite identificar riesgos en etapas tempranas. Fundamental es eso. Sirve como herramienta de integración con los diferentes interesados. Correcto. Puedes reducir costos del proyecto entre un 6 y 25%. Imagínense, es decir, en vez de que todos entramos con la cabeza agachadas, con
el sobrecosto que nos imaginamos que va a tener, más bien acá podemos tener un ahorro para el proyecto. También te permite reducir tu cronograma entre un 6 y 17%. Estas cifras, ¿de dónde las saco? De los documentos PDRI vigentes a la fecha. Te crea una base de benchmarking, claro, porque comparas con otro tipo de proyectos y proporciona un medio para medir el progreso durante las 3 fases que ya les he mencionado. Visualización, conceptualización y definición. Bien, el PDRI que creó este organismo, el CII, ha creado varios documentos de PDRI para diferentes tipos de industrias rubros. Por ejemplo, ha creado 2 documentos, el 113-2, de que está pintado de color naranja, y el 314-2, para proyectos industriales. El color naranja, el 113-2, es para proyectos industriales grandes, para plantas grandes, y el 314-2 para plantas pequeñas. Entonces, miren, por ejemplo, para proyectos industriales, plantas químicas, plantas de alimentos, fábricas, instalaciones para oil and gas, fábricas de papel, modernización de plantas, plantas de energías, refinerías, plantas de vapor, de agua, molinos, textiles, tratamiento. Fíjense, para lo que es la industria dura, pesada. Pueden ser para proyectos grandes, de gran envergadura, como para proyectos más pequeños. Ahí tenemos los 2 códigos de documentos. Hoy día vamos a conversar respecto de la 113-2, ¿ok? Para proyectos industriales grandes, ¿ya? Luego ha creado también para edificaciones, para proyectos de edificación, también ha creado una propia herramienta PDRI. ¿Qué son edificaciones? Pueden ser terminales de aeropuerto, departamentos, bancos, iglesias, habitaciones, instalaciones gubernamentales, hoteles institucionales, montaje y fabricación ligera, hospitales, hogares, oficinas, estacionamiento, fíjense, instalaciones deportivas, laboratorios, escuelas, centros comerciales, fíjense, tiene también su PDRI para este grupo de proyectos. También tiene para proyectos de infraestructura en 2, proyectos de infraestructura grande y proyectos de infraestructura pequeña. El 268 es para proyectos de infraestructura grande y el 314A-2 para pequeños. ¿Qué significa infraestructura? Rampas, pistas de aeropuerto, acueductos, canales, subestaciones eléctricas, líneas de transmisión eléctricas, redes de fibra óptica, carreteras, diques, vertederos, estaciones reguladoras, ¿no es cierto?, oleoductos, estaciones de compresión, ferrocarriles, embalses, vallas, torres, túneles. Fíjense la cantidad de proyectos que de seguro ustedes, como yo, estamos cada quien involucrado en un determinado tipo de proyectos. También tiene un PDRI para proyectos mineros, muy desarrollado, y también tiene un PDRI para proyectos de fabricación y ciencias biológicas. Miren, tiene 5 tipos de PDRIs, ¿ok? 5 tipos, grupos de PDRIs dependiendo de la industria. El que hoy día vamos a conversar conmigo y el modelo que yo he desarrollado, porque yo estoy involucrado más con esa industria, es de los proyectos industriales, que es el PDRI 113-2. ¿Cómo está estructurado el PDRI, amigos? Cualquiera de esas versiones que les he mostrado hace un rato, hace instantes, contiene secciones, las secciones contienen categorías, y las categorías contienen elementos. Ustedes podrán advertir, ahí, fíjense, secciones, tiene 3 secciones. Las secciones tienen categorías y las categorías tienen elementos. Ahora, ¿qué cantidad tienen de cada uno? Por ejemplo, la 113-2, que es la que nosotros vamos a analizar en esta ocasión, la de proyectos industriales, tiene 3 secciones, 15 categorías, entre las 3 secciones, y 70 elementos. Y la otra, la extremo, que es la más crítica, es la de proyectos mineros, tiene 4 secciones, 18 categorías y 180 elementos. Es quizá la más compleja. Pero fíjense, ahí podemos advertir las secciones, categorías y elementos. Entonces vamos a concentrarnos en la que está con la flecha roja, que es la que dice 3 secciones, 15 categorías y 70 elementos. Es así, estimados amigos, como está estructurado estos documentos. Bien, ya saben qué es el PDRI, ¿no es cierto? ¿Cuántos tipos de PDRI ofrece el CII? ¿No es cierto? Ahora empezaremos a conversar cómo se aplica.
Como mencionábamos al principio, antes de iniciar la presentación, comentábamos con Guillermo, muchos creo que tienen errado el concepto de pensar que el PDRI, evaluar el PDRI es hacer simplemente un checklist y poner cumple, no cumple y listo. Por eso muchos creen que es fácil. Acá hay un elemento muy importante detrás de todo esto, que es una planificación y organización de la estructura, yo le llamo así PDRI, para que después, en la parte final, sea realizado ese famoso checklist que le llamamos. Pero veremos cómo se aplica el PDRI. Bien. Algunos elementos fundamentales. El PDRI tiene un puntaje máximo de 1000 puntos. Mientras más bajo sea el puntaje, más definido, mejor definido. ¿Sí? Y el puntaje que te recomienda objetivo tiene que ser menor a 200 puntos. Es decir, si tienes 50 puntos total, 80, 100, 150, menos de 200, quiere decir que está muy bien definido tu alcance del proyecto. Bien, interesante. Con eso estamos, no voy a utilizar la palabra garantizar, pero estamos incrementando altísimamente la probabilidad de haber agregado el máximo valor a la definición del alcance del proyecto. El PDRI se mide en 4 momentos en estas 3 fases. Se hace primero un PDRI early, o sea, tempranamente, cuando antes de concluir la fase de visualización, por eso está antes del rombo número 1. ¿Qué quiere decir? Antes de llegar al gate 1, al portón 1, para que sea evaluado y pases a la siguiente fase o te rechacen o te observen, haces una primera medición del PDRI, fíjate. Y el PDRI te recomienda que el puntaje tiene que estar entre 550 y 800. Es decir, si está en ese rango, es aceptable decir que el PDRI 1 está bien elaborado. Cuando ya concluyes la fase de conceptualización, que está, por si acaso, dicho sea de paso, ahí está metida la ingeniería conceptual del proyecto, haces una segunda medición del PDRI 2, así le llama, antes del portón 2, pues es decir, antes de que echa la evaluación, ya tienes que previamente, es como poner una pequeña valoración antes de entrar al portón de decisión, y te dice que si tienes un PDRI entre 450 y 600, estás bien. Fíjate, ha mejorado el PDRI. Al principio era un PDRI alto, hasta 800, poco definido. En el PDRI 2 es hasta 600, está mejor definido. Luego viene a la mitad más o menos de la fase de definición, es decir, cuando estamos haciendo la parte de la ingeniería básica, si ustedes quieren, hacemos un PDRI 2I, I significa de intermedio, y te dice que puede ir entre 300 y 450 el puntaje. Interesante, quiere decir que está mucho más definido. Y finalmente, el PDRI 3, que es el PDRI final, se lo mide antes de ingresar al portón 3 para la toma de decisión de ejecutar ya el proyecto, que es la implantación, y te dice que podrías tener un puntaje entre 150 y 200, mejor si, 250, perdón, mejor si lo tuvieses menos de 150. ¿Me entienden? Entonces, fíjense esto, cómo ha ido madurando, ¿no?, el concepto del PDRI. Al principio te acepta tener hasta 800 de puntaje, luego hasta 600, luego hasta 450 y aquí hasta 250. Pero ¿qué te dice? El puntaje objetivo que te recomienda el CII en su documento PDRI es que siempre alcances menos de 200. Es decir, cuando hagas tu medición en el PDRI 3, obviamente, si tienes menos de 200 puedes sentirte tranquilo y puedes decir, o podemos decir, de que el alcance ha sido muy bien definido hasta la fase de definición, que es la ingeniería básica, y que no hemos omitido prácticamente estudios importantes y que por lo tanto hemos agregado valor. ¿Recuerdan? Agregar, maximizar el valor en esta etapa para incrementar de manera significativa la probabilidad de éxito de la fase de la implantación. Si esto logramos hacer de esta forma metódica, les aseguro que va a haber un éxito. Va a haber una alta probabilidad de éxito, primero, en la definición del alcance y segundo, en la implementación del proyecto, que es la ejecución. Bueno, ustedes hayan podido ver, entonces hay 4 momentos en los que medimos el PDRI y en cada momento vamos a medir cada uno de los elementos. ¿Se acuerdan? Secciones 3, categorías 15 y elementos 70. Vamos a medir cada elemento para saber qué puntaje le vamos a asociar y listo.
El concepto, fíjense, es sencillo. ¿Cómo son los niveles de definición que en cada uno de estos PDRIs 1, 2, 2I y 3 te recomienda hacer? Trabaja con los niveles de definición en 5 niveles. El 0 significa que no es aplicable. El 1, que es el nivel 1, quiere decir que está la definición completa, está muy bien hecho concluido ese elemento o paquete de trabajo, también se llama asociando con gestión de proyecto. El 2, hay deficiencias menores, pero que no requieren más trabajo antes de evaluar la fase 3. El PDRI 3, hay algunas deficiencias que necesitan más trabajo antes de el gate o el portón 3. ¿Cuál es el portón 3? Antes de cerrar la fase de definición, dice acá algunas deficiencias y necesitan trabajo. El 4, hay deficiencias mayores, significa que necesita bastante trabajo. Y el 5, prácticamente no has hecho nada de ese elemento o es entregable, entonces está muy incompleto o una definición muy pobre, ¿no es cierto? Y está muy poco o nada realizado del trabajo. Entonces, para que todos tengamos en la mente, nivel de definición 1 significa todo bien hecho. Y el otro extremo, nivel 5, significa nada hecho. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, esto es nivel de definición, no es puntaje. Enseguida les voy a mostrar cómo se asocia con el puntaje. Esto es de acá, 550, 800, 450, 600, etc. Estos son puntajes. Acá es nivel de definición, que ahora les paso a explicar cómo lo asocia con el nivel de definición, el puntaje. Bien, aquí está el PDRI 113-2, que es para proyectos industriales. ¿Se acuerdan que tiene 3 secciones, 15 categorías y 70 elementos? Aquí está la primera sección, la sección 1, que dice bases de decisión del proyecto, contiene 1, 2, 3, 4, 5 categorías, y miren, sumado te da un puntaje de 499 de los 1000 puntos, 499, prácticamente la mitad, lo cubre esta primera sección. Aquí están los niveles de definición, miren. Nivel de definición 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y dependiendo qué nivel de definición le dé, le va a tocar un puntaje. Les voy a dar un ejemplo. Vámonos a este caso. Acá. Si me permiten, voy a simplemente explicarles acá de esta forma. Por ejemplo, al C. Voy a activar, perdón, el cursor, el puntero. Miren, acá. Voy a activar, por ejemplo, el C. El C te está diciendo, ¿no es cierto? Investigación y desarrollo de datos básicos. Tiene 2 elementos, tecnología y procesos. Por ejemplo, tecnología, hemos llegado a la conclusión de que tiene un nivel de definición 3. Por lo tanto, le corresponde un puntaje de 21. Mientras que proceso, le hemos asignado un nivel de definición 2 y al 2 le toca un puntaje 8. Ustedes dirán, ¿de dónde salen estos números? Esos son los números que salen en la matriz del estudio que se hicieron en más de 250 empresas en Estados Unidos, donde asignaron estas matrices. Y para cada uno de estos elementos, fíjense, tienen sus puntajes que varían de acuerdo a cada elemento. Por ejemplo, para el D5, que es el elemento D5, significa liderazgo y disciplina del alcance del trabajo. Por ejemplo, acá le hemos asignado un nivel de definición 3, en este ejemplo, le correspondería un puntaje 7. ¿Me siguen? Fíjense entonces, si sumamos los que tengan el máximo puntaje, que es el nivel 5, 20 más 9 más 16, todito sumando me da casualmente los 499. Pero acuérdese, la regla te dice, mientras más bajo sea el puntaje asignado, mejor definido esté el alcance. Entonces, acá se supone que 499 quiere decir que no has hecho nada. Todos estarían como en 5 de definición, nivel de definición, con esos puntajes que equivalen. Lo ideal que sería, colegas, que todos estén en 1. Nivel de definición 1, donde les asignemos los puntajes equivalentes al nivel de definición 1, necesito para tenerlo mínimo. Bueno. La sección 2, bases del diseño, tiene 423 puntos, más los 499.
Y la sección 3 tiene 78, que sumados me dan 1000 puntos, que es la matriz total, y contiene, esos 1000 están distribuidos en los 70 elementos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, fíjense qué interesante. Acá podemos ver una especie de resumen por secciones, miren. Como ejemplo, tienes 499 y tienes puntaje 63, quiere decir que tienes un 93% ya definido el alcance en la sección 1. En la sección 2 tiene máximo 423, pero tenemos 181, equivale a un 63% de definición del alcance. La sección 3 tiene 78 puntos y nosotros hemos obtenido a la fecha 47 puntos, quiere decir que tenemos un 42% de definición. Total, promedio global, tenemos 291 puntos de 1000 puntos, quiere decir que el proyecto tiene un alcance definido de 76%. Ah, está bien, pero acuérdese que nos dice la regla que mejor si tienes menos de 200. Acá todavía estamos en 291. Quiere decir que tenemos que seguir trabajando más con varios elementos que también se llaman entregables o paquetes de trabajo para obtener un puntaje nuevamente más cuando hagamos la medición más adelante de menor a 200. ¿Ok? Bueno, cada sección contiene categorías. La sección 1, por ejemplo, tiene 1, 2, 3, 4, 5 categorías. En este caso, la categoría D, que es Project Scope, contiene varios elementos y el elemento D2 contiene el alcance del contenido a evaluar. Esta es la parte crítica que yo siempre les digo a los colegas, esto es lo que hay que sentarse periodos antes de utilizar el checklist, el PDRI, y definir qué cosas vamos a evaluar en cada uno de los elementos. Entonces, esto funciona así. Una sección tiene categorías. Una categoría tiene elementos y cada elemento tiene la descripción del alcance de lo que se va a evaluar. Fíjense el grado de detalle que tiene acá. Acá tiene que haber un análisis cuidadoso en este rectángulo, en este cuadrado rojo que estoy poniendo, porque es acá donde deben ponerse de acuerdo el equipo que está realizando o planificando, en este caso, la herramienta PDRI, debe ser muy cuidadoso y de mucha experiencia. Deben haber técnicos de especialidad en cada una de las áreas con mucha experiencia para tener claro qué cosas vamos a evaluar. Por ejemplo, en el elemento que dice Project Design Criteria, significa qué criterios de diseño del proyecto vamos a utilizar. Vamos a evaluar el nivel de diseño, los datos climáticos, estándares y códigos, o vamos a analizar qué cosas tiene la gente de ingeniería a nivel del propietario o del contratista o algo híbrido, etcétera, etcétera. Fíjense, tenemos que acá sentarnos. Esta es la parte dura que se hace. Ahí se los enuncio los 70 elementos para que ustedes conozcan. Miren, tiene toda la primera parte, es toda la parte de análisis de negocio. Después ya entran temas más técnicos de especialidad en ingeniería, ¿no? Por ejemplo, desde los PNIDs, balance de materia y energía, los diagramas de flujo de procesos. Fíjense, cosas de mucha más ingeniería que gente especializada indudablemente tiene que intervenir en esto. No dos iluminados, colegas, y ese es el error que muchos proyectos se comen. Ahí tenemos igual, ¿no?, toda la parte eléctrica, de instrumentación, la parte de control del proyecto, etcétera, etcétera. Convocar a equipos multidisciplinarios para que cada quien intervenga en la parte de especialidad suya. ¿Cómo puede haber un reporte? Estas pantallas yo las he extraído del modelo que tengo, que les voy a presentar en unos instantes, les voy a dar a conocer. Ya les mostré esto. Podemos también tener un reporte por categorías. Miren, la sección 1, la categoría A tiene máximo 45 puntos, la otra 213, que sumados me dan 499. Pero vamos a la primera categoría. Por ejemplo, la primera categoría A tiene 45 puntos, ¿no es cierto? 45 puntos, y nosotros hemos sacado a la fecha 7 puntos. Ah, quiere decir, eso equivale, traduciéndolo a porcentaje, que tenemos un 90%, miren, de definición ya del alcance para la categoría 1. Lo propio, por ejemplo, para la categoría D, es 120 puntos y nosotros tenemos 41 puntos de los 120. Ah, quiere decir que equivale a un 73% de definición. Miren, automáticamente te va a ir sacando. Y el total global de la sección, tenemos 63 puntos de 499, que equivale a que está definido un 93%. Interesante, ¿no es cierto? También podemos hacer por elementos. Fíjense,
el modelo te permite, y no el modelo, el PDRI, obviamente, yo lo he traducido en el modelo, ver cada elemento, qué puntaje, el score que dice acá, qué puntaje tiene, y por lo tanto, cada categoría correspondiente, qué puntaje tiene asignado y su porcentaje respectivo. Bien, acá les voy a mostrar un diagrama que lo he extraído del documento del PDRI, esto es del PDRI, donde me da una especie de lógica de hacer una priorización. ¿Qué elementos son los primeros que tiene que hacer? Miren, esto es un diagrama por categorías. Te dice, primero haga toda la categoría B. Cuando concluya la categoría B, haga la categoría A y la C. Y cuando concluya estas dos, recién haga la D. Y cuando concluya la D, recién puede hacer la E, la F, empezar esto. Y miren, así hasta acabar toda la evaluación. Interesante. Es una recomendación, no te lo obligan. Porque ha llegado el momento, y en casos reales, que lo hemos podido vivir, muchas veces uno puede tener una información más o menos y poder adelantar ciertos otros elementos de categorías. Acá les voy a mostrar algo un poco más complejo. Este es, por ejemplo, ya he sacado una imagen del modelo. En el modelo que yo he desarrollado, te permite mapear, les cuento, todos los 70 elementos diferenciados por colores, si se fijan. Este color azul claro es la sección 1, este azul un poco más oscuro es la sección 2 y el azul más oscuro es la sección 3. Entonces, miren, acá lo vamos a acercar un poco. Miren, acá me muestra. ¿Se acuerdan que decía en el que es por categorías? Haga primero la categoría B. Mira, aquí está la categoría B, haces del B1 hasta el B8. Luego pasas a AC y acá haces uno por uno. Y aquí tengo la leyenda que me está diciendo qué significa. Esto, reitero, lo he extractado del modelo que yo tengo porque el modelo te permite mapear gráficamente. Esa es la gran ventaja. Bueno, volvamos a esta gráfica que ustedes conocen. Acuérdense que el PDRI se aplica en 4 momentos. Uno, el primero, el PDRI 1, al finalizar la visualización. PDRI 2, al finalizar la conceptualización. PDRI 2i, al intermedio de la fase de definición. Y PDRI 3 se hace al cerrar la fase de definición, porque es aquí donde ya se va a aprobar formalmente el presupuesto de ejecución del proyecto. Entonces, todo esto donde se aplica es FEL. Miren, el PDRI, según el documento que tiene el CII para este PDRI de proyectos industriales, te dice, el PDRI 1 se recomienda avanzar para PDRI 1 toda la categoría B. Para el PDRI 2 te dice avanzar la categoría A, C, D y E. Para la categoría 2I te dice que hagas todo lo que es la F, la G, la H, la I, la J, la K y una parte de P. Y para la categoría PDRI 3 te dice que hagas todo el complemento hasta la categoría P. Es decir, mira, ¿cómo te recomienda? Te dice lo que más o menos podrías hacer. Ok, en el modelo que yo tengo, verificamos, contrastamos para ver si esa recomendación coincide con la parametrización que el modelo te permite realizar. El modelo que yo realizar te permite hasta automatizar y realizar una parametrización sobre esto. Entonces, una vez que hemos diagnosticado, hemos evaluado el PDRI, el modelo también te muestra un mapeo de los elementos y su estado. Por ejemplo, el que está pintado de color amarillo, que se presenta en la sección 1, si está pintado de color, quiere decir que está completado, es decir, ha tenido un nivel de definición 1, ¿se acuerdan? Entre 1, 2, 3, 4, 5. Los que están de blanco, o sea, con fondo blanco, sin haber sido pintados, quiere decir que están en proceso de hacer, pero no han sido concluidos. Puede tener un nivel de definición o 4, o 3, o 2. Y los que están pintados de rojo, quiere decir que no has hecho nada, que están en un nivel de definición 5. Fíjense, esto que les estoy mostrando, miren lo que me dice. Por ejemplo, acá, el D1 está en proceso de hacer. Puede estar en nivel 4, o 3, o 2, no sabemos, pero ya me da una pauta visualmente mapeando que esto es automático en el modelo. Se van pintando dependiendo qué cosas hemos parametrizado y cuánto salen los puntajes. De acuerdo a eso, vamos viendo qué puntaje le va a convenir, le va a tocar a cada uno. Aquí está en la leyenda, ¿no? Si está del color natural de la sección, estás en nivel de definición 1. Si está con fondo blanco, estás o en 4, o en 3, o en 2, y estás 5, está de color rojo, quiere decir que estás en 5, ¿no? Fíjense, esto lo he capturado esta pantalla del modelo que hemos desarrollado.
Bueno, acá les muestro el panel ya del modelo que tengo con miras a ver cómo se integra con la RP18N97. Fíjense, ahorita está como tareas de resumen, es todo condensado, agrupado, ¿no? Una imagen. Y acá, de forma vertical, empieza a desglosar los componentes, los grupos y componentes de la práctica recomendada RP18N97. Enseguida les voy a presentar qué es y qué hace. Y acá los niveles de definición. Miren, PDRI 1 coincide con el clase 5 de la 18N97. PDRI 2 con clase 4, PDRI 2i con clase 3 y PDRI 3 coincide con clase 2. Ya estoy armonizando, estoy haciendo el match. ¿Ok? Entonces, ¿qué es importante acá? Acá tengo otro panel, que esto también lo he sacado del modelo, simplemente visual, donde miren, de acuerdo al nivel, al puntaje sobre 1000 puntos, 636, que equivale a un 39% de definición, te muestra esta línea roja, va moviéndose, es decir, avanzando, retrocediendo para ver dónde está, y te puede mostrar todo un dashboard de gráficas de cómo está definido, ¿no es cierto?, cómo ha sido evaluado la definición del alcance. ¿Ok? Mira, aquí tenemos otras gráficas, te muestra por puntajes, te muestra por los porcentajes obtenidos, o sea, podemos hacer N cosas, y ustedes lo saben, con el manejo de la información, con esas matrices. Acá te muestra, por ejemplo, mira, hasta elemento por elemento, qué puntaje tiene, qué categoría, la sección. Miren, acá inclusive, cuáles están con puntaje 1, cuáles con 2, cuáles con 3, cuáles con 4, con 5. Puedes filtrar y te va mostrando. Es decir, ya hay toda una estructura de mostrar reportes para hacer fácil la interpretación y la toma de decisiones y de recomendaciones que se deben realizar en esta etapa. Bien, hasta acá ya les he explicado cómo funciona. Creo que todos estamos claros con eso, es decir, el PDRI aplicamos en la fase FEL, FEL 1, FEL 2, FEL 3, que es visualización, conceptualización, definición, a través de una matriz que tiene una estructura de números matricial que sumado te da máximo 1000 puntos. Mientras menor sea el valor, o sea, más lejos de 1000 puntos, quiere decir que está mejor definido. Ya saben que existen 3 secciones en el PDRI 113-2, 3 secciones, 15 categorías y 70 elementos. Bien, ahora hablemos de la tercera parte. ¿Es posible integrar el PDRI con la RP18R97 de la C? ¿Qué hay detrás de toda la evaluación del índice PDRI? Acá es importante hacer varias consideraciones. Y esto ya viene producto y fruto de mi experiencia y también de la experiencia de los colegas con los que yo en su momento me apoyé para que me ayuden a estructurar estas cosas. Experiencia de campo, en el campo me refiero en el sentido de haber hecho estas cosas en proyectos. La primera consideración, ¿por cuál versión de PDRI decidir para realizar el análisis? Vamos a usar el PDRI de industriales, de proyectos industriales, de edificación, de infraestructura, de minas, etcétera. Eso hay que tener un buen criterio de decisión. Tiene que haber. Para eso les voy a mostrar una pequeña matriz del PDRI, donde te muestra las características de acuerdo al sector de proyecto para tomar la decisión. Por ejemplo, te dice, si el diseñador principal es un arquitecto, utiliza el PDRI de construcción. Si el diseñador principal puede ser un ingeniero químico, mecánico o industrial, utiliza el PDRI de industria. Si el diseñador principal es ingeniero civil, utiliza el PDRI de infraestructura. Y así, miren, tienen otras variables que me permite decidir por qué PDRI voy a ir. Alguien preguntará, ¿y qué pasa si se da ambos? Por supuesto que el sistema te permite, el CII te recomienda, puedes hacer híbrido. Miren este siguiente esquema, es un diagrama de flujo que también lo he traducido del inglés del PDRI 113-2. Primera pregunta, ¿quiénes son los diseñadores principales? Si es arquitecto, utiliza el PDRI de edificación. Si es ingenieros mecánicos, químicos, etcétera, utiliza el industrial. Y si son equipos combinados, puedes utilizar, ¿no es cierto?, el PDRI sección 1 y 2 de edificación y, ¿no es cierto?, también para la parte industrial y la sección 3, ¿no es cierto?, combinar con uno de ellos. Luego, vamos a esta otra parte. Segundo, también está involucrado RIR. RIR significa remodelación y renovación, lo que se llama el revamping de proyectos. Si es no, solamente lo excluyes las preguntas del RIR, pero si es sí, incluyes y
además, si va a incluir en el proyecto una actividad de recuperación o cierre, utilizas la herramienta que te ofrece el CI para realizar esto y finalmente documentos. Fíjense, aquí hay un pequeño diagrama de flujo que creo que, por supuesto, nos orienta a decidir. Esa es la primera consideración. La segunda consideración, debemos paquetizar el alcance FEL. Fíjense que ahí les voy a hablar en la terminología, por ejemplo, que nos hablan los estándares del PMI, ¿no es cierto? Hay que entender que los 70 elementos, cada elemento es como decir, o equivalen a decir los work packages, los paquetes de trabajo de la EDT. Por eso es que en la jerga, seguramente que ustedes trabajan también se dice, hay que paquetizar, ¿no es cierto?, el alcance del proyecto. Dicen, no, en este caso hay que paquetizar el alcance del FEL. Es decir, cada uno de estos elementos será un work package y cada work package tiene sus tareas que hay que evaluarlas justamente para ver el grado de cumplimiento, el nivel de definición y por ende qué puntaje se le va a asignar en cada una de las 4 mediciones PDRI, ¿cierto? ¿Esto qué implica, colegas? Trabajo multidisciplinario y consenso. Lo que le decía al principio de la conversación, ¿no es cierto, Guillermo? No es ir a hacer un checklist. El checklist es corolario, está al final, es el apéndice final del todo el ciclo de haber gestionado el PDRI. Acá es la parte dura donde tenemos que definir, y acá van a haber discusiones duras porque hay visiones encontradas muchas veces de los expertos, ¿no es cierto?, de definir qué cosa significa, por ejemplo, la estrategia de mercado. ¿Qué significa? Significa ver el costo, significa ver costos, ¿no es cierto?, programación, significaría penetración de mercado, tantas cosas. Hay que definir cada una de estas cosas y ponerse de acuerdo. La tercera consideración, aquí ahora les voy a hablar de la EDP 1897. Para quienes no conocen, es un estándar de la AACI, de la Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Costos, que en este caso la 18LP establece un sistema de clasificación para estimado de costos, casualmente para proyectos de plantas de proceso, que en este caso coincide con el PDRI 113-2. Esa es la EDP 1897. También tiene 8 grupos y 55 componentes. Fíjense, donde cada grupo tiene a nivel de clase 5, te dice si es preliminar su desarrollo, o sea, lo que se llama la definición del alcance, el nivel de maduración del alcance. Clase 4, clase 3, clase 2, clase 1, etcétera, te va mostrando cómo es esto. ¿Me entiendes? Entonces, es importante ahora preguntarnos, ¿cómo hago el match? ¿Cómo armonizo esto con el PDRI? Acá viene el trabajo de valor agregado que yo lo desarrollé en el modelo hace algunos años atrás, apoyado por colegas circunstancialmente que me ayudaron en armar esto. Bueno, fíjense, lo que quiero que se tengan ustedes en la mente, que la EDP 1897 tiene estas letras que te dice si es preliminar, si ya debe estar definido, es entregable, si no es requerido. Aquí está la nomenclatura. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo hacemos el match para hacer coincidir con los niveles de definición del PDRI? Que es 1, 2, 3, 4, 5. Miren, aquí están los diferentes componentes, fíjense, bastante grandes, igual es bastante detallado. Aclarar. Miren, cuando vas a terminar FEL 1, se recomienda que arribes a un nivel de precisión clase 5 en tus estimados de costo. ¿Quién lo dice? La EDP 1897. Cuando vas a llegar a un FEL 2, clase 4. Cuando vas a llegar a un FEL 3, clase 3 y finalmente un clase 2 antes de la fase de definir. ¿Se acuerdan que esto vimos, pero con el PDRI? Ahora miren cómo con el PDRI hacemos que coincida. Cuando has terminado la visualización, que es el FEL 1, haces un clase 5. Cuando terminas la conceptualización, que es el FEL 2, ¿no es cierto?, y mides el PDRI 2, tienes que haber arribado a un clase 4 en tus costos. Cuando mides PDRI 2i, que estás a la mitad de la fase de definición, que es FEL 3, tienes que haber arribado a un clase 3. Y cuando vas a hacer tu última medición PDRI, última evaluación PDRI 3, ya tienes que estar cesando FEL 3, que es la definición, y haber arribado a un clase 2 en tu estimación de costos. ¿Qué les parece? Miren, como primer elemento hacemos casar, coincidir, hacemos el match, como se dice, entre los momentos que debes medir el PDRI
y los momentos que te recomienda evacuar los niveles de precisión de estimación de costo. Esto es importante que lo tengamos claro porque es de la base de la armonización y la base de lo que en el modelo que hemos desarrollado lo hemos armonizado. Bueno, la cuarta consideración, hacer el match entre los elementos del PDRI 113-2 y los componentes de la RP18R97. Bien, el match, ¿cómo lo hemos hecho? Miren, en las filas están todos los elementos del PDRI y en las columnas están los componentes de la RP1897. ¿Y qué hemos hecho? Miren, por ejemplo, el F6, el elemento F6 dice Fire Protection and Safety Considerations. Este coincide con el componente del D123 que dice Fire Protection, ¿no es cierto? And Life Safety. Ah, miren, ¿cómo hacemos el match? Y le pintamos de color amarillo, el modelo automáticamente te lo hace si le asignas un número. Y hemos visto que, por ejemplo, este número 3 que está acá en círculo quiere decir que este elemento del PDRI coincide o une, hace el match con 3 componentes de la 18R97. Mientras que este componente, en este caso de la 18R97, solo coincide con un elemento del PDRI, ¿no? Fíjense, miren cómo hemos... Aquí es la parte del match. Ahora, acá viene lo que decíamos al principio. El PDRI no es, colegas, una receta de cocina, y eso es importante que lo entendamos todos. El PDRI es un modelo metodológico matricial que te permite asignar puntos y, de acuerdo a un criterio que algún equipo que evalúa dirá, yo considero que esto debería poner nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, y de acuerdo a eso le toca el puntaje que corresponde. Pero la pregunta está, cuando queremos empezar a asociar con qué niveles de estimación de costo queremos tener cada PDRI, el trabajo duro está en que debemos sentarnos y asociar, hacer el match de cada uno de estos elementos con cada uno de los componentes del 18R97. Esto lo puede hacer un equipo que tenga una cierta lógica, criterio y experiencia para asociar. Pero el mismo trabajo lo podría hacer otro grupo que tenga otro criterio y por lo tanto es posible que el match que lo haga el grupo 1 sea un tanto diferente al match que lo haga el grupo 2. Eso quiero destacar de que esto no es la receta de cocina. Esto ya entra en una parte un tanto subjetiva en función al criterio y experiencia del equipo humano que está desarrollando esta planificación del PDRI para que después haga el famoso checklist, que es la evaluación final. ¿Me entienden? Entonces, importante tomar en cuenta que acá estos elementos hacen una coincidencia, una armonización, como yo le llamo de esto. Bien, después, una vez que hemos hecho la armonización, otro elemento importante es, ¿se acuerdan los estados en clase 5? No requerido, preliminar, completado, lo que nos mostraba la 18R. Mostrar también cómo hacemos coincidir con cada elemento para saber cada uno de estos elementos del PDRI para un clase 5, ¿en qué estado debería estar? No requerido, iniciado, que es start, completado, preliminar, en desarrollo, no sabemos, de acuerdo a la nomenclatura. Miren, también aquí viene a ser la segunda armonización de la nomenclatura. Por ejemplo, fíjense, en este ejemplo, el elemento H1, que es Equipment Status, estado del equipamiento, hemos hecho coincidir con 2 componentes de la 18R97. Fíjense esto. Alguien me dirá, ¿y cuál de la nomenclatura de los dos componentes del 18R97 voy a poner? Ahí entra la segunda etapa del consenso que debe haber entre los equipos que están haciendo esto. Reitero, esa parte ya no es muy controlable. ¿Por qué? Porque cada equipo humano tiene personas con más o menos experiencia, criterios, qué sé yo, recorrido, como le llamamos, en este tipo de aplicaciones que pueden tener criterios diferentes y, por lo tanto, asignar posiciones diferentes. Por eso les decía, el PDRI no es una receta de cocina, colegas. PDRI te da todo ese marco metodológico, pero llegado el momento, los que van a cargar la información ahí y modelar son las personas, y las personas varían de acuerdo a su grado de experiencia. Bueno, ¿qué hemos hecho también en el modelo? Hacemos una primera contrastación poniendo C, que es completado 1, D definido también 1. ¿Se acuerda cuando el puntaje es menor, el nivel de definición es menor? Quiere decir que está hecho, realizado el trabajo. Y no requerido es 5, 5. Fíjense, con esto
hemos sacado una contrastación en la configuración que yo la hice en su momento para verificar si no había hecho algo descabellado. Hemos comparado con los parámetros que tiene el PDRI y miren, en clase 5, en PDRI 1, podrías estar hasta 827, el PDRI 2 entre 481 y 827, y fíjense qué nos da Casiva, PDRI 1 entre 550 y 800, ¿no es cierto? Voy a, poner el puntero. Fíjense acá, PDRI te dice, PDRI 1 te dice entre 550 y 800, es lo que te recomienda. ¿Cuánto hemos calculado nosotros? El PDRI 1 puede ir entre hasta 827. El PDRI 2, 450, 600, nosotros podemos hacer entre 481 hasta antes de 800. Fíjense, igual. Entonces, acá nos da una idea que esto que habíamos en el modelo realizado no está tan lejos de lo que recomienda un organismo como el CII. O sea, ese es mi primer punto de contrastación y validación de que el trabajo realizado en el modelo está coherentemente hecho. Y eso es lo que se recomienda hacer cuando ustedes apliquen el PDRI, hacer ese match y hacer esa contrastación. Luego, la séptima consideración, debemos hacer un análisis, que eso lo hace también el modelo nuestro, un análisis de la distribución porcentual del PDRI. Este análisis lo podemos hacer respecto a categorías, respecto a secciones y global. Miren, respecto a categorías, por ejemplo, la categoría A, pero respecto a la categoría, el elemento A equivale a un 44% del total de la categoría A, mientras que el elemento A2 solo corresponde a un 20%. Fíjense, ¿esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que ¿cuál pesa más? El elemento A1 y el elemento A3. ¿Por qué es importante? Porque de acuerdo a eso también vamos a priorizar qué elementos son más críticos para ponerlos de priorización. Lo mismo podemos hacer a nivel de sección. Por ejemplo, la sección del total de la sección 1, la categoría A representa un 9% nomás de puntaje, la B 42, mire, esta es la mayor, la otra 18, la otra 24. Mire, la categoría B, Business Objectives, objetivos del negocio, resulta que es una categoría muy importante y muy crítica. Y tiene sentido, ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido, ¿no es cierto? Tiene sentido. Entonces, fíjense, y cuando es a nivel global, fíjense, también podemos ver que del total, fíjense, la categoría A solo representa de los 1000 puntos el 4,5%, ¿no es cierto? La categoría B el 9,4%, nada más. Entonces, eso es importante entender. ¿Por qué? Porque esto nos va a dar pie al siguiente paso que ustedes ya se pueden imaginar. La priorización de elementos, que eso sí el CIAE te recomienda hacer y el modelo, por supuesto, lo hace. Aquí está. Acá, colegas, el modelo también nos permite elegir de los 70 elementos que hay, qué elementos queremos que sean PDRI 1, evaluados en PDRI 1, qué elementos queremos que sean PDRI evaluados en PDRI 2, qué elementos queremos que sean en PDRI 2i y en 3. Y miren, acá te calcula por otro lado la contrastación para calcular con eso que estás poniendo, para ver qué tan desviados estamos, cuánta desviación hay respecto de lo que te has recomendado el CII y ver lo que estamos parametrizando, es decir, qué elementos estamos decidiendo que van a ser evaluados PDRI 1, qué otros en 2, el 2 y el 3, y miren aquí me saca valores. Por ejemplo, para esto, a propósito yo saqué, me dice, por ejemplo, que si yo elijo como estoy eligiendo estos de amarillo PDRI 1, es muy posible que voy a sacar un 798 hasta 869 de puntaje, cuando el CII te recomienda 550 a 800. O sea, no estoy exactamente encajonado, pero tampoco estoy muy desviado. Y me está diciendo que voy a tener un porcentaje de definición de alcance entre el 14 y el 22%. Y acá me está diciendo, según la recomendación, que debería tener entre el 22 y el 48. Entonces, fíjense cómo esto me permite jugar y hacer una segunda contrastación para ser más coherentes en la definición y mapear. Mapear me refiero a elegir qué
cuáles elementos de los 70 van a estar en el grupo del PDRI 1, cuáles en el grupo del PDRI 2I y 3, y con estas herramientas que las hemos automatizado nos permite contrastar. La novena condicionante importante que hay que tomar en cuenta, hay que buscar los top 10, o sea, los top 10 de los 70 elementos. Ustedes pueden ver acá, ordenamos cuáles son los que tienen mayor score, fíjense, B1, el que son productos, capacidad, tecnología, procesos, hoja de diagrama de flujo de procesos, ubicación del sitio, miren, son los 10. Y acá empiezan a haber cosas interesantes. El modelo también nos permite mostrar que a criterio, fíjese, a criterio del equipo que está desarrollando, también podemos elegir los top 10 del business, que son de negocio, y los top 10 de técnicos, de entregables técnicos. Fíjense, acá nos da para elegir B es de business, T es de technical, donde podemos elegir, y miren los datos interesantes que salen. Si elegimos los top 10 elementos mezclados entre de negocio y técnicos, pero que sean los top 10, sumados me dan 384 puntos de los 1000. Fíjense, casi más de la tercera parte. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que debo concentrar en esto. También me permite mostrar los top 10 elementos, pero del negocio, o sea, relacionados con los business, que sumados me dan 350, y los top 10 que son de alcance técnico, que sumados me dan 229. Miren, ustedes dirán, ¿pero para qué hace? Justamente para priorizar y mostrar en el mapa cuáles son los 10 principales desde el punto de vista del negocio y cuáles son los 10 principales desde el punto de vista técnico para darle más foco. Porque principales son los que tienen mayor puntaje, y si tienen mayor puntaje es porque son más críticos, ¿no? El modelo te lo hace automáticamente todo eso. Business técnico. Acá tiene que haber también otro elemento de consenso. Es decir, si acá el equipo decide ponerle a este B o técnico o no ponerle o a este primero o segundo, eso lo tiene que definir ese equipo que va a ser, porque es ese equipo el que al final de cuentas es el que va a gestionar la evaluación utilizando PDRI. Bueno, miren acá en el mapa, que es lo que te muestra, justamente, ¿se acuerdan de estas líneas? Fíjense estas líneas de color delgadito acá, azul y naranja, al borde. Fíjense, acá me está diciendo justo, me muestra gráficamente que los que están de línea azul se refieren a los top business y los de franja naranja son los top técnicos. O sea, el mapa automáticamente te va a mostrar de acuerdo a lo que hemos parametrizado. Es una forma gráfica nada más que en el modelo mostramos. ¿Ok? La décima consideración, colegas, debemos analizar. Por ejemplo, acá en el modelo te muestra un mapa y te muestra de color. ¿Se acuerdan? El color característico de la sección te dice que ya has concluido esto. Cuando está con fondo blanco quiere decir que está entre 4, 3 o 2 de nivel de definición, y cuando esté en rojo debe estar seguro en nivel 5, es decir, no has hecho nada. Entonces, eso es importante. Aquí está su leyenda donde te explica, ¿no?, qué significan los colores, etcétera. Hay que analizar porque a partir de esto, colegas, van a salir recomendaciones, y esas recomendaciones podrán ir en el sentido de que, como no alcanzaste el puntaje de PDRI a esta fecha, tienes que nomás aumentar. Eso podría desembocar de que se difiera un poquito más la fase, o FEL 1, o FEL 2, o FEL 3, hasta completar los índices PDRI con los rangos mínimos exigidos, de tal forma que de alguna manera garanticemos, si no incrementemos la alta probabilidad de que el alcance esté muy bien definido y por lo tanto tengamos mayor éxito en la ejecución del proyecto. Aquí viene, debemos hacer análisis entre lo que ha recomendado el CII, entre los que hemos parametrizado, ¿recuerdan? Y lo que hemos evaluado. De acuerdo a eso, vamos a saber si el puntaje que hoy día estamos obteniendo, cuánta desviación tiene respecto de lo que recomienda el PDRI del CII, respecto de lo que hemos parametrizado, y ahí nos va a permitir hacer ajustes y decir, ok, en el PDRI 1 aumentemos esto más, en PDRI 2 esto más quitemos o movamos, de tal forma que, fíjense, nos ayuda a armar todo eso. Y de acuerdo a eso, vamos a asumir acciones, recomendaciones como resultado de haber evaluado el PDRI. Fíjense, también en el modelo podemos ver, cuando se pinta de color azul, en este caso el color de la sección, estaba programado para realizar en PDRI 1. Y cuando está de color ploma la celda,
quiere decir que está programado para no realizar. Bueno, dependiendo que nos salga en la evaluación, podemos activarlo y decir, ahora esto más nos tocaría hacer para que entremos dentro del rango de PDRI 1 o PDRI 2, 2 y 3, dependiendo en qué rango estemos en ese momento analizando. Bien, colegas, ya para concluir, antes de mostrarles las conclusiones, quiero presentarles el modelo. Acá está el modelo. Este es el modelo que ya estoy en la tercera versión. Esto lo desarrollé, como les dije, hace unos 6 años aproximadamente. Producto de la experiencia mía y, bueno, que en su momento, debe ser unos 10 años, logré hacer ese match con algunos colegas. Reitero que todas esas cosas son mejorables, modificables, configurables, porque depende del equipo que hace estos análisis, que circunstancialmente tiene un determinado grado de experiencia y conocimiento en esto, y bueno, lo configura así. Bueno, fíjense, por ejemplo, acá tenemos la matriz, ¿no? Miren, donde acá podemos desglosar y empezar a poner los puntajes. Fíjense, aquí se va poniendo los niveles de definición y automáticamente va saliendo los puntajes, y de esa manera vamos sacando el total. De acá podemos ver, por ejemplo, el diagrama. Miren, este diagrama. Acá podemos elegir, perdón, acá podemos elegir ¿qué quiero hacer? Por ejemplo, queremos hacer el PDRI 1, miren, solo se quedan pintadas los elementos, las celdas que van a ser motivo de evaluación en PDRI, y el resto se pone plomo. Ahora queremos hacer PDRI 2, pintas y se activan las nuevas con bordes rojo, y las que ya anteriormente tenías que hacer o hiciste ya quedan de color azul, pero sin bordes rojos. Las de bordes rojos son las actuales. Miren, todo eso acá en la leyenda le explica. Y si quiero hacer el 2i, puedo ver. Si quiero ver, por ejemplo, cómo están elegidos el PDRI, miren, hemos parametrizado para que todo lo que esté con amarillo sea PDRI 1. Para lo que esté con verde, PDRI 2, lo que esté de color azul, con PDRI 2i, y lo que esté de color rosado, que sea PDRI 3. Miren, esto salió de la parametrización que hemos hecho. Estoy seguro que si modificamos esa parametrización, acá en el modelo, por supuesto que va a alterarse eso. Luego podemos ver la escala, ¿no? Fíjense aquí el gráfico, podemos ver las gráficas, podemos ver acá cómo elegir. ¿Se acuerdan del PDRI? Miren, acá podemos elegir que no sea este PDRI 1, que sea PDRI 2, miren cómo aquí arriba cambia el valor. Fíjense cómo cambió el valor, ¿no es cierto? Cómo se alteró el valor, fíjense, para jugar, es decir, de acuerdo a cómo queremos agrupar. Es decir, tenemos esa opción en el modelo. ¿Por qué? Porque el PDRI, como les dije, estimados colegas, no es una receta de cocina, no es solamente agarrar un checklist y hacerlo, sino hay que hacer todo este trabajo que yo les estoy mostrando, que lo podrán hacer de manera más manual, más automatizada, como está acá en el modelo, como decimos, con más cosmético, más elegante, como quieran llamar, pero es importante que los equipos que hacen estos análisis se sienten y lleguen a consensos tras un análisis profundo de qué cosas quieren evaluar en cada PDRI, con qué grado de intensidad, cómo quieren armonizar con la RP 18R97 para entender los niveles de estimación de costos que van a arrojar en cada PDRI, ¿no es cierto? Y de acuerdo a eso exigir a los equipos de las ingenierías, desde la visualización, ingeniería conceptual, ingeniería básica, con qué grado de detalle tienen que ir avanzando sus ingenierías o sus desarrollos de fases, porque si no, no podemos ingresar a una ejecución del proyecto con algo que no está bien definido, y ustedes lo saben. Acuérdense a la curva que las 3 primeras fases son de mayor incidencia en agregar valor. Bueno, ese es, colegas, este modelo yo lo desarrollé en Excel, ayuda bastante. Para finalizar mi intervención, ahí les voy a mostrar algunas conclusiones que podéis destacar, ¿no? Aplicar las recomendaciones del CII y buen criterio, lo pongo entre comillas, porque eso depende de los equipos que hacen esto, de su grado de experiencia que tienen en esto. Importante paquetizar los elementos de la matriz PDRI para gestionar como entregables, eso ya hablamos. Referenciar apropiadamente la RP 18R97 para armonizar las clases estimado con los niveles PDRI. Bajo un análisis riguroso y experimentado, armonizar los elementos del PDRI con los componentes de la 18R97.
Definir los niveles de maduración, ¿se acuerdan lo que dijimos? En PDRI 1 queremos que estos elementos sean medidos, en PDRI 2, siempre siguiendo esa lógica estructurada, pero sin desmarcarnos de esa lógica estructurada que nos recomienda el CII. 6, simular y analizar un posible escenario de puntaje, lo que les dije. Veremos qué tan coherente es lo que estamos diciendo, ¿ok? Simulamos para contrastar y ver cuánto nos estaríamos desviando de lo que nos recomienda el PDRI. Analizar la distribución porcentual. Eso es importante para hacer la priorización. Luego, definir el nivel de los PDRIs para cada elemento y comparar con los umbrales. ¿No es cierto? Lo que ya vimos. Buscar los top 10 de los 70 elementos, así como los top 10 de business y de alcance técnico. 10. Analizar los resultados obtenidos una vez concluida la evaluación PDRI, comparar con los puntajes recomendados o parametrizados y elegidos previamente. Y finalmente, ajustar la evaluación PDRI con la completación o avance de los otros elementos PDRI con fines de alcanzar en cada momento de PDRI 1, 2, 2I y 3, alcanzar los umbrales o estar dentro de los umbrales que nos recomienda el CII y por lo tanto con eso garantizar un alto nivel de madurez de la definición del alcance. Todo esto que acabo de decir nos va a servir indudablemente como base para realizar recomendaciones, implementar medidas preventivas y o correctivas en las etapas de definición del alcance a nivel de visualización, de conceptualización y de definición, porque vamos a tener la oportunidad de ver qué cosas están fallando, en qué y por qué estamos retrasando, y eso es lo que se llama la gestión de riesgo, ¿no es cierto? Entonces, estimado Guillermo, yo con esto ya concluyo mi intervención. Si hay preguntas, por favor, para que pasemos a la sesión de preguntas. Sí, claro, Oscar, no, pues muchas gracias por pues, compartir este rato toda la experiencia que has tenido con trabajar en esta herramienta. Yo creo que es muy importante darse cuenta que pues hay muchas herramientas para la planificación previa o la planificación, la etapa de planificación de los proyectos, que no solamente deberíamos de estar pensando en el diseño y la construcción, o sea, hay todo este ejercicio que se hace, la formulación del proyecto, la estructuración de la solución que nosotros vamos a hacer, en el diseño conceptual, digamos, que también lo va a abordar, y esa estrategia, definición de estrategia de desarrollo es muy importante. Yo tengo aquí unas preguntas, me voy a atrever a iniciar con unas preguntas que creo que van a dar una claridad a lo que estamos haciendo. Quiero pues primero solicitarte si nos puedes compartir también para que nosotros compartamos esta presentación, la que tú nos has dicho, si la que la has mostrado, si en estas slides pues nos lo puedes compartir, pues nosotros lo hacemos también llegar a los asistentes de esta charla y sabemos que estarán en el canal de YouTube. Una primera pregunta es, sabemos que cuando nosotros vamos a implementar todas estas herramientas que se han creado, como la que ha creado el Instituto de la Industria y la Construcción, pues es un contexto un poco diferente a lo que nosotros tenemos acá. Es una manera de trabajar diferente, es una concepción de la gestión y el desarrollo de los proyectos diferente. ¿Cuáles han sido las mayores barreras que tú has encontrado de acuerdo a tu experiencia para adaptar esta herramienta acá en nuestro contexto latinoamericano? Vamos a hablar un poco del contexto latinoamericano. ¿Cuáles han sido esas barreras? Esa es mi primera pregunta. La segunda pregunta es, sabemos que pues en la valoración, en la cuantificación de la escala, cuando el doctor Gibson creó esta herramienta del PDRI, la creó sobre una base de 1000 puntos, ¿sí? Ahora, cuando tú has aplicado esto, ¿cómo se han ajustado esa cuantificación? Porque van a haber unos requerimientos o unos elementos, como tú los has mostrado, que no aplican en nuestros casos. Entonces, esa es mi segunda pregunta. Y la tercera pregunta es si todo el equipo multidisciplinario, digamos, debe de estar en la evaluación de todas las fases o solamente, como tú lo mencionaste en una parte, el equipo especializado evalúa este paquete de trabajo o evalúan estos paquetes de trabajo. Esas son las tres preguntas que te tendría, Oscar. Entonces, si por favor nos puedes dar claridad sobre estas tres preguntas. Gracias. Claro que sí. Bueno, muchas gracias. A ver, la primera pregunta era referida a las barreras, ¿no?, que hemos podido encontrar. Sí. Los famosos roadblocks, que así los denominamos en este tipo de cosas, en mi experiencia principalmente yo diría que está en la mente, es decir, en la cultura de trabajo.
En Latinoamérica no tenemos mucha costumbre de trabajar eso, en Bolivia menos aún, se conoce muy poco o nada de este índice y menos aplicarlo, y si se hacen algunas acciones son aisladas, no son, digamos, institucionales, no parten desde la alta gerencia como una política donde se van a desarrollar procesos, procedimientos para aplicar, donde se reglamenta, si ustedes quieren. Entonces yo creo que la principal barrera es el desconocimiento. Por eso es que puse la frase de Einstein, ¿recuerdan? Al inicio de la presentación, porque lo que el hombre, el individuo desconoce, lo que desconoce no existe para él. Entonces, uno puede hablar muchas veces con colegas y que se están ahogando, como decimos, en la piscina. ¿Y por qué? Porque no tienen la herramienta, o desconocen que hay estas herramientas, entonces muchas veces bloquean. Y eso que arrastra, que en muchas organizaciones, como no conocen, se genera un mito y dicen, no, esa herramienta es muy burocrática, muy compleja, entonces la bloquean y no se dan cuenta el valor realmente significativo que tiene. Yo, como digo, para que uno lo entienda, tiene que vivirlo. De otra manera, no lo hay, por lo menos en mi experiencia. Y vivir significa usarlo, mínimamente haberte entrenado y haber tocado algo de la realidad con esto, para que entiendas realmente la importancia vital y que esté grabado en tu cabeza que estás en una etapa temprana luchando por garantizar un éxito del proyecto, ¿no es cierto? De los millones de dólares que aguas abajo van a erogarse versus lo que ahora se está erogando poco, pero de manera sustanciosa. Entonces, creo que los obstáculos principalmente son por las culturas de trabajo. Yo lo resumiría así. Es posible que después de la pandemia alguien me diga, pero sí hay una crisis en las empresas y no quiere. Y yo estoy de acuerdo hasta cierto punto, pero siempre a los colegas cuando me hablan en esos términos les digo, colega, ¿cuánto te cuestan tus proyectos? Por ejemplo, en el área petroquímica, energética, siempre hablamos de millones, ¿no? De dólares. ¿Cuánto te va a costar tener un consultor que los entrene o implementar una herramienta? Quizás ni $50,000. Entonces, hágase una relación realmente de esto, ¿no? Porque es importante entenderlo de esa manera. Entonces, yo diría, puntual, para mí es un tema más de la concepción de la cultura de trabajo, más allá de un presupuesto, o sea, más allá de las condiciones económicas que puedan haber. ¿No es cierto? Es el desconocimiento que hace que bloqueemos o ignoremos o soslayemos que existen este tipo de herramientas metodológicas claves para el éxito de un proyecto. La segunda pregunta, voy a recordar, me decías, ¿qué pasa si hay algunos ítems, algunos elementos que no se aplican? ¿No es cierto? ¿Qué haces? Bueno, ustedes han podido ver, tiene en los niveles de definición 1, 2, 3, 4, 5, pero por delante del 1 tiene el 0. Y tú vas a poner 0 a lo mejor en los elementos que a criterio, vuelvo al punto, del equipo que está haciendo la organización de esa estructura PDRI, considere que ese elemento no se aplique en su proyecto, porque eso es real. Hay proyectos más o menos y puede ser, entonces a esa opción del 0 te da justamente para eso y obviamente al ser 0 te va a ayudar a disminuir el puntaje de los 1000 y mientras más bajo sea tu puntaje, está mejor definido tu alcance. Entonces hay esa opción. También, por experiencia les digo, hay otra situación. ¿Qué pasa si de los 70 elementos que hemos leído, algún proyecto, que eso a mí me pasó, alguien dice, miren, este ítem que yo les voy a leer no está dentro de los 70. Podría ocurrir, ¿no? Podría ocurrir. Y hemos tenido casos así. Entonces, ahí hay dos opciones. Dependiendo a qué categoría correspondería ese nuevo elemento que está planteando algún colega, insertar, una opción es o insertarlo como elemento en la categoría que corresponda, 1, o 2, insertarlo como un alcance de tarea de evaluación dentro de algún elemento más genérico. ¿Me dejo entender? Entonces, puede ser esas dos que han ocurrido y ocurre, porque muchas veces hay gente que dice, no, mira, yo creo que esto más hay que evaluar en el alcance, pero no veo en los 70 elementos. ¿Dónde está? Ok, hay esas dos opciones, ¿no es cierto? Ahora, si quiero insertar en alguna categoría, tendría que ver la opción de análisis porcentual. Por eso les expliqué por qué hice el análisis de distribución porcentual, justamente para entender esas incidencias, de que alguien me diga, ¿y qué pasa si le quito este elemento y a cambio de este le pongo este otro que a mí se me ocurrió? Hay que ver qué incidencia porcentual va a tener en la evaluación PDRI. Opción A. Opción B, insertar ese nuevo elemento o texto que quiere evaluar este colega que se ha sugerido
como parte de las tareas de un elemento que sea un poquito más genérico. Para eso, Guillermo y todos, hay que hacer análisis puntuales. Hay que hacer, acuérdese, esto no es receta de cocina. Esto tiene una parte subjetiva, porque desde el momento en que hablamos de la experiencia y criterio del equipo que haga esto, ya es subjetivo. Pierde la objetividad como tal. ¿Me entiende? Porque podemos decidir de una u otra manera y el otro equipo lo mismo puede decir de otra manera. Entonces, ahí se hace subjetivo este elemento. Entonces, a la pregunta que me hacías, habría esas dos opciones, además del cero, que eso te ayuda bastante, te diré, a asumir de que cuando un elemento que te muestre el PDRI no está en tu proyecto, no contempla, bueno, le pones cero. Pero vamos al otro caso al revés. ¿Qué pasa si hay algo adicional que quieres poner que no contempla los 70 elementos? Ahí tendrías estos dos análisis que hacer, que son válidos, por cierto. Y la tercera, ¿cuál era? Disculpa, Guillermo. Es cuando yo estoy haciendo la valoración en la empresa, ya tengo mi plantilla y todo. Entonces, esta valoración esta evaluación que yo estoy haciendo, los equipos de las especialidades hacen cada paquete o todos están participando en la valoración de cada sección y cada categorías que están trabajando. Ya, muy bien, esa es una muy buena pregunta. Me voy a remitir acá a las 70 elementos que les presenté para que... Aquí está. Evidentemente, se deben trabajar en esos dos niveles, en la experiencia. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a hablar de temas de estrategia de mercado, aquí está, refíranse al B2, que está en la fila 5. ¿Quiénes deberían participar en esto para ese elemento? Es muy difícil que el instrumentista, digamos, ¿no? Quizás no le va a interesar a él participar. Entonces, ¿qué se hace en una primera etapa, colegas? Primera etapa. Se agrupa a los especialistas de acuerdo al tipo de elemento. ¿Sí? Pero cuando vamos a hacer la presentación final del PDRI, es decir, por ejemplo, PDRI 1, lo hacemos en conjunto porque debemos integrar. ¿Se dan cuenta? Es decir, el análisis de evaluación específica se la hace con los especialistas. Y la presentación, borrador, si ustedes quieren, para ya cerrar, decir ya, antes de decir cuál es nuestra evaluación final, por ejemplo, a nivel de PDRI 1 o 2, dependiendo en qué PDRI estemos, ya lo hacemos más integral para que escuchemos los puntos de vista, a lo mejor de una persona o un experto que no tiene nada que ver con estrategia de mercado, que puede ser el incadista, el instrumentista, pero a lo mejor tiene algún criterio que nos puede servir. Pero para optimizar recursos siempre en la primera etapa lo hacen los especialistas. Por ejemplo, si queremos hacer PNIDs, balance de materia y energía, de las hojas de flujo de procesos, ¿a quiénes vamos a convocar? Al químico, al mecánico, etcétera, ¿no es cierto? Seguramente. Bien, a lo mejor el de estrategia de mercado, que puede ser un financiero, un planificador estratégico, mucho no tiene que intervenir ahí. Pero cuando ya hagamos la presentación integral, por eso se llama integración, es ahí donde podemos permitir que participen todos, escuchen, y el que quiera opinar algo, que esté fuera de su área, opinará, y si aporta algo, aportará. Pero inicialmente la primera etapa se las hace especialistas y la segunda etapa de integración se le hacen en todo el contexto. Eso es más que todo es una técnica para la optimización de recursos, ¿no? Además, aquí intervienen on demand. On demand significa de acuerdo a lo que es, al tiempo que se les demanda y al recurso, ¿no? Por ejemplo, para hacer lo que es piping, instrumentación, parte civil, necesitamos en ciertos momentos en estas partes que vengan los ingenieros civiles, ¿no? Arquitectos, quienes correspondan y estén 8 o 10 horas sentados con nosotros. Capaz que ahí el instrumentista, no sé si tocará mucho pito en ese momento, ya le va a tocar su turno a él. Estará haciendo otros trabajos en otro nivel seguramente. Entonces, ese es el arte que quien lidera los equipos le llamaremos así, planificación y estructuración del marco PDRI, para que después haga el famoso checklist, ¿no, Guillermo? Que dijimos, ponle nivel 2. Eso es sencillo hacerlo, pero por detrás, ¿qué hay? Por detrás, en el modelo que yo planteé, hay 10 consideraciones que yo pongo, que yo las propongo, que deben tomarse en cuenta antes de hacer ese famoso checklist. Bueno, muchas gracias, Oscar. Aquí hay el ingeniero Luis David ha levantado la mano. Creo que aquí hay una pregunta. Ya, entonces, Paula Andrea nos coordina ahí las preguntas. Claro Adelante. que sí. Ingeniero Luis David, muchísimas gracias, ingeniero Guillermo, por sus preguntas, el ingeniero Oscar por atenderlas. Ingeniero Luis David, por favor, adelante con su intervención.
Gracias, ingeniero Oscar, por su buena disertación sobre esta herramienta. Pero yo quería preguntarle lo siguiente. En Colombia hay muchos elefantes blancos de obras, sobre todo civiles, que se proyectaron mal. De todas maneras, la teoría dice que nosotros tenemos en la administración desde la idea, perfil de la idea, prefactibilidad, factibilidad, en donde aparecen las etapas de prediseño y diseño. Intuyo que la decisión de invertir esté en la etapa de, no sé si en la etapa de conceptualización o en la etapa de definición. La pregunta es la siguiente. Por ejemplo, en el caso de Santander, se construyó una presa en el municipio de Vélez que falló el proyecto, porque habían dos puntos de vista. Desde el punto de vista, digamos, de la hidrología y la hidráulica, el sitio era excepcional para tomar la decisión de que ahí era donde debía hacerse la presa. Pero desde el punto de vista de la geología, los suelos eran muy malos. Entonces, si yo utilizo esta herramienta, tendría que hacerlo por aparte en las dos, digamos, en las dos situaciones, en el tema de hidrología hidráulica y en el tema de la construcción de la presa, o lo puedo hacer de manera conjunta y la herramienta me sirve. Sí, muy buena pregunta, muchas gracias. De hecho, esto corresponde que se haga de manera conjunta. No se olvide que usted está haciendo el proyecto como tal. Ahora, si le he entendido bien cuando dijo los elefantes blancos, por lo menos aquí en Bolivia entendemos elefante blanco cuando se construye una obra que no sirve para nada una vez construida o está demasiado subutilizada. ¿Estamos entendido que es así? Así es, usted? así es. Muy bien. Para eso, estimados, ustedes están viendo acá en la pantalla este rombo que es 1, 2, 3. Debiera entenderse, si conocemos cómo funciona la metodología FEL-EPC, en este caso FEL, que antes de pasar, por ejemplo, de visualización, que es el amarillo, a conceptualización, donde se hace la ingeniería conceptual, de FEL 1 a FEL 2, debe pasar por un portón de decisión 1. ¿Y qué significa, ingeniero Luis David, el portón de decisión? Que es en ese momento que se tiene que hacer un documento de soporte a la decisión, así se denomina en la metodología, donde se justifique, se sustente, se evidencie que el análisis de viabilidad, de factibilidad técnica, viabilidad económica y armonía con el ecosistema es viable, es dable. Si no, no pasa a la siguiente fase. Entonces, si esto lo hacemos bien, podríamos evitarnos elefantes blancos, ¿no es cierto? Evitaríamos que ya esté construida la presa, la carretera, lo que sea, ¿no es cierto? Para después decir, mira, recién nos damos cuenta que esto no había servido. Claro, ¿y por qué no te diste cuenta cuando estabas acá en el portón 1? Les voy a como ejemplo, les estoy poniendo, ¿no? ¿Por qué no te diste cuenta cuando estabas en el portón 1? Ah, es que no hicimos los análisis. ¿Qué análisis hay que hacer? Análisis de factibilidad técnica, por ejemplo, a nivel de visualización, que es poco, porque tenemos poca información técnica, pero hay que hacer un análisis de viabilidad económica, hay que calcular los indicadores, ¿no? Financieros, TIR, BAN, etcétera, qué parámetros financieros nos pedirá la organización, ver la viabilidad de mercado, seguramente habrá que soportar con estudios de mercado, ¿no es cierto? Ver la viabilidad del impacto socioeconómico ambiental, ¿sí? Y con eso pasar de 1, si es que logramos pasar, esto ¿quién nos revisa? La alta gerencia, un comité supraproyecto, y nos dirá pase a la siguiente fase, que es la conceptualización, donde se va a hacer la ingeniería conceptual, es decir, ya vamos a desarrollar más el alcance del proyecto, definiremos seleccionaremos tecnología, etcétera, para que vuelva al punto 2, colegas. No es que una sola vez haces eso. En el punto 2 también tienes que volver a hacer análisis de viabilidad económica, financiera, técnica, social, el desarrollo ambiental, ecosistema, o sea, vuelves. Y de esa manera va filtrando cada vez. Por eso es que el PDRI se presta, por no decir que coincide, en aplicarse en cada una de estas fases. Por ejemplo, si usted tenía problemas, según lo he entendido en el ejemplo que dio, problemas críticos geológicos, ¿no es cierto?, en el suelo, es muy posible que en la visualización no se haya detectado ese problema, porque no se ha profundizado. Pero le aseguro que ya en la conceptualización, en la mayoría de los proyectos de plantas en especial,
se contratan ya estudios topográficos, estudios de suelos, estudios hídricos, ¿no es cierto? Estudios de transportabilidad de equipamiento, es decir, estudios ambientales, es decir, ya se van contratando muchos estudios, aparte de hacer la ingeniería conceptual. Entonces, es muy posible que acá en el portón 2 ya podría haberse alarmado, es decir, una alerta de que ese proyecto por ahí no es viable en esas condiciones de ese suelo y que habría que recomendar que se cambie o de lugar o de proyecto, yo no lo sé. Pero no sé si me dejo entender cuán importante es seguir metodológicamente lo que es la metodología FLPC para ese tipo de proyectos en sincronía o sintonía con las mediciones PDRI. El PDRI lo que te va a medir es los alcances que has planificado hacer. ¿Qué pasa si en el punto 2 se planificó hacer un estudio de suelos, el estudio geológico de suelos? Bueno, como PDRI te va a evaluar de que está bien, cumpliste con el estudio, pero eso no quiere decir que ese estudio haya arrojado resultados favorables para que se utilice ese suelo para emplazamiento de la planta. ¿Me dejo entender? El PDRI lo que te sirve es para medir el cumplimiento de tus elementos o tareas o entregables o paquetes de trabajo, como así le llamamos en el PMI. Pero no tienes relación con ver qué tipo de resultado ha arrojado. Por eso, si se fijan gráficamente, está un pasito antes del rombo 2, el PDRI 2, porque haces esa evaluación de PDRI antes de preparar tu documento de soporte a la decisión en el portón 2. Le voy a dar otro ejemplo. ¿Qué pasa si en el que normalmente en el FEL 2, que es conceptualización, para plantas, por ejemplo, si vamos a producir, qué sé yo, urea o algo, se contratan una empresa que me haga el estudio de mercado? ¿Es verdad? ¿No es cierto? Perfecto, nacional, internacional, etc. El PDRI te va a medir ese elemento que diga estudio de mercado realizado. Perfecto, el PDRI te va a medir si concluiste bien ese estudio o no. Pero lo que el PDRI no te va a medir porque no corresponde es que si los resultados del estudio de mercado a lo mejor arrojan y te dicen recomendamos no producir eso porque no hay mercado. Entonces, ¿cuándo va a pesar esa recomendación del estudio de mercado? Cuando estés ya en el portón 2 haciendo tu documento de soporte a la decisión, en la viabilidad, seguramente en tu flujo de cajas proyectado, ahí dirás, no vamos a tener ventas, entonces el flujo va a ser pobre y por lo tanto los indicadores TIR, BAM, Payback, etcétera, nos van a salir muy retrasados, muy bajos, por lo tanto, no es viable pasar a la siguiente fase porque el proyecto aquí se queda, se corta o se anula o se lo difiere, ¿no es cierto? Porque el resultado del estudio de mercado dijo eso. Pero el PDRI, colegas, no se fija qué cosas recomienda el estudio de mercado en este ejemplo que les pongo. El PDRI lo que te va a decir si cumpliste el entregable de realizar el estudio de mercado. Me debo entender, no le compete decir si ese estudio dice que hay mercado o poco mercado o mucho mercado. No, eso se ve ya en el rombo, en el portón 2, en este ejemplo. Por eso es que el PDRI 2 se hace un pelito antes, un paso antes que el portón 2. El PDRI 1 se hace un pelito antes que el portón 1. El PDRI 2 también se hace a la mitad y el PDRI 3 se hace un pelo antes del portón 3. ¿Por qué? Porque los PDRIs lo que buscan es evidenciar que se hayan concluido los entregables, las tareas, en este caso, como le llaman es los elementos. ¿Me entiende? Un estudio de suelos, un estudio de geología, de hidrología, puedes haberlo hecho y muy bien hecho. Pero lo que el PDRI no se va a intrometer a opinar o no incide en el puntaje es que si los resultados de ese estudio geológico dicen que no debas hacer la planta ahí. ¿Me entiende? Entonces, hay que diferenciar estas dos cosas. Una cosa es el PDRI y otra cosa son los documentos de soporte a decisión en cada uno de estos portones, 1, 2, 3 principalmente, donde se analiza la viabilidad del proyecto integral en términos técnicos, económicos, financieros, sociales, de desarrollo, ambientales, ecosistema, etcétera, lo que quieran llamar. Y si cumple, pasa a la siguiente fase. Si no cumple, se queda ahí y ahí nos vamos a evitar los famosos elefantes blancos. No sé, Luis, si eso responde a la pregunta suya. No, de acuerdo, sí, muy bien explicado. Gracias, ingeniero. Muchas gracias al ingeniero Luis David también por su pregunta, el ingeniero Oscar. No tenemos más manos levantadas en este momento.
por lo cual creo que con esto ya finalizamos nuestra presentación, este café de hoy. Ingeniero Guillermo, no sé si tiene pronto algún comentario adicional antes de cerrar. Yo creo que fue muy importante pues la participación de Oscar aquí, pues la experiencia que ha tenido con esta herramienta, una experiencia que ya estamos dando una visión más, digamos, más regional, mirando ya a Latinoamérica cómo está aplicando todas estas herramientas porque el mundo se está globalizando, entonces este conocimiento ya está abierto. Y lo que estamos haciendo aquí con Café con Ingenieros, o el Café con Ingenieros y la Escuela de Ingeniería Civil, es trayendo todas estas ideas para que las conozcamos. Yo creo que este ejercicio de compartir experiencias es muy enriquecedor y pues celebro el espacio que la Sociedad Santanderiana de Ingenieros pues, que nos ha dado acá a la escuela y a nuestros grupos de investigación para compartir todas estas ideas. Te agradezco, Oscar, el haber aceptado esta invitación. Estamos pendientes entonces de un nuevo tema para compartirlos con un café virtual aquí con la sociedad. Muchas gracias, Paula. Muchas gracias, Oscar. Muchísimas gracias a ustedes y las puertas de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros siempre estarán abiertas para todos ustedes, para que compartamos nos integremos, que conozcamos, difundamos estos conocimientos que desde la academia se investigan, se profundizan y que a veces no llegan a la luz y pues se quedan ahí en los grupos de trabajo interior. Entonces, eso es lo bueno de traerlos, sacarlos y mostrarlos, llevarlos a la luz para que más y más personas también se interesen por estos temas que son que son casi que sobre el futuro de todos nuestros proyectos y la gestión, ¿no? Entonces, ingeniero Oscar, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, porque desde allá se sacó un ratico para conectarse con nosotros, el profesor Guillermo también por estos puentes, estos enlaces tan importantes que nos brindan, de apoyo a la sociedad y que permiten cada vez realizar una jornada más de Café con Ingenieros. Y a todos nuestros asistentes también por estar aquí conectados con nosotros y pues por escucharnos un ratico. Muchísimas gracias. No, a ustedes muchísimas gracias, Guillermo, Paola y a todos los participantes, los queridos amigos colombianos, tan lindo país, Colombia. Con el mayor gusto, siempre que podamos compartir nuestra experiencia, por supuesto que lo hacemos. Guillermo me conoce a mí hace algún tiempo, siempre estamos activos en esta dinámica de compartir el conocimiento, que es el único activo que no se deprecia con su uso, sino se multiplica. Eso lo dice el profesor Mario Vogel, ¿no es cierto? Entonces vale la pena, estamos a la orden, siempre para aprender y para compartir. Este es el ciclo iterativo que el ser humano siempre debe desarrollar. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. A todos ustedes. Para mí, será hasta una próxima oportunidad. Gracias. Un abrazo. Buenas noches, Saludos a todos. Buenas noches. Gracias. Chao, pues.